Si te concedieran un deseo para un mundo mejor, ¿cuál sería? ¿Qué pasaría si alguien te diera $100,000 para ayudar que tu deseo se haga una realidad? ¿Cómo lo gastarías? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a la erudita religiosa y escritora Karen Armstrong. Cada año, una organización privada sin fines de lucro, conocida como TED, una sigla para Tecnología, Entretenimiento y Diseño, otorga un premio de $100,000 a un individuo quien estos creen que haya hecho una diferencia en el mundo y les concede un deseo para un mundo mejor. Los beneficiarios han incluido al expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, y el chef británico Jamie Oliver. Así que esto es lo que Karen Armstrong deseó cuando habló en la ceremonia de premiación TED en el 2008. And now here's my wish. I wish that you would help with the creation, launch, and propagation of a Charter for Compassion, crafted by a group of inspirational thinkers from the three Abrahamic traditions of Judaism, Christianity, and Islam, and based on the fundamental principle of the Golden Rule. Armstrong pidió a TED ayudar a crear, lanzar y propagar una carta por la compasión que sería escrita por los principales pensadores de las diversas creencias mayores, que restauraría la compasión al centro de la vida religiosa y moral basada en la regla de oro. Su deseo se parece mucho a nuestra lectura de hoy encontrada en el libro de Santiago, la cual nos dice: estás actuando correctamente si cumple las escrituras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El escritor del libro de Santiago está repitiendo lo que Jesús anteriormente identificó como el más grande de los mandamientos de las escrituras hebreas. Armstrong, así como otros eruditos, señala que una versión de este gran mandamiento o regla de oro existe en todas las tradiciones religiosas principales. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Haz a los demás como te gustaría que te hicieran a ti, o no tratar a los demás como no te gustaría que te traten a ti. Este anhelo por un mundo más compasivo ha existido a lo largo del tiempo en todas las culturas y religiones. Es un anhelo que el profeta Isaías prometió se convertiría en una realidad. Es un anhelo que es fundamental para el reino de Dios que Jesús predicó y practicó. Aquí está el asunto. Nuestra fe está destinada a ser puesta en acción. Anteriormente, el escritor del libro de Santiago amonesta: pero ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Pero lo que ha ocurrido desde el siglo XVII es que la religión ha quedado secuestrada. La religión se ha convertido en la fuente de la violencia en el mundo, en lugar de la fuente de la compasión. La religión se ha convertido más acerca de la creencia correcta en lugar de la acción correcta. Originalmente, la palabra creencia tenía un significado más amplio: de amar, de valorar, de apreciar. Desde la Reforma Protestante, la creencia se ha convertido en una definición más cerrada. Ahora en nuestros días pasamos más tiempo discutiendo sobre lo que creemos acerca de Jesús en lugar de seguir su ejemplo. Hoy, todo un grupo de profetas de hoy en día, como Karen Armstrong, Diana Butler Bass, Richard Rohr y McLaren Bryan, quienes nos están llamando de nuevo
a la prioridad de actuar sobre creer. Ellos afirman que esta práctica del cristianismo se traducirá en una fe experimental en la que realmente se puede creer. Tengo que confesar que en las últimas semanas he experimentado mi propia transformación acerca de las prácticas espirituales. Lo que estoy descubriendo es que no solo yo soy moldeada por mis prácticas espirituales, pero el mundo es moldeado por ellas también. Mi experiencia de las prácticas espirituales, tales como la oración, la meditación y el trabajo bajo la dirección espiritual, han sido muy importantes en mi vida. Me han abierto hacia la divinidad. Pero tengo que confesar que mi principal motivación para realizar estas prácticas ha sido la de mantener un sentido de calma y equilibrio en mi vida. Y por supuesto, esto se derrama en el trabajo que hago y en las relaciones que tengo. Pero leer de la gente como Armstrong, Bass y la monje budista Pema Chodron han hecho darme cuenta de que mis prácticas también tienen que ser para el beneficio de los demás. Toma la práctica de la compasión, por ejemplo. Si yo practico la compasión hacia otra persona porque espero sentirme bien conmigo misma, por lo general termino fracasando. Pero he notado que cuando practico la compasión por el bien de la otra persona, el éxito o el fracaso ni siquiera vienen a colación. De sus derivadas en el latín y griego, la palabra compasión significa literalmente sobrellevar algo con otra persona. En el budismo, la compasión se define como la determinación de liberar a los demás de su dolor. Al igual que Jesús, nuestra práctica de la compasión nos pone en contacto con la sal y la arena de la vida de los demás. La compasión es jugosa, nos abre más allá de nosotros mismos. ¿Por dónde comenzar con la práctica de la compasión? Ama a tu prójimo como a ti mismo. La compasión empieza con el autoconocimiento. ¿Sabías que nuestros sentimientos de agresión, miedo, celo y la rabia en realidad provienen de una parte específica del cerebro situado en nuestro hipotálamo que hemos heredado de nuestros antepasados? Esas emociones eran importantes para la sobrevivencia cuando nos desarrollábamos como Homo sapiens. Pero al llegar a ser más civilizados como especies, hemos tenido tiempo para desarrollar nuestra conciencia interior, lo que incluye el desarrollo de la neurocorteza de nuestro cerebro y de la capacidad para la compasión. Así que cuando encontramos con emociones de miedo, ira y agresión, en lugar de identificarnos con esas emociones y sentirnos mal por tenerlas, podemos reconocer que son una parte de nuestra constitución genética, lo cual no quiere decir que debemos de actuar en ellas. En lugar, tenemos compasión hacia nosotros mismos, reconociendo que a través de nuestras prácticas espirituales podemos cultivar una atención que nos ayudará a no quedar cautivos por las emociones negativas. Cuando más compasivos somos con nosotros mismos, más podemos estar con nuestra humanidad sin juzgarla y más vamos a poder estar con otras personas en su humanidad sin juzgarlas. Karen Armstrong consiguió su deseo. Miles de personas de todo el mundo se conectaron a un sitio web multilingüe para aportar sus ideas para la Carta de la Compasión.
Un consejo de conciencia fue formado de pensadores religiosos del judaísmo, el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo, el confucianismo. Ellos se reunieron en Suiza en el año 2009 para completar el proyecto final. Desde entonces, han habido 9,000 personas y organizaciones alrededor de todo el mundo que se han conectado a este sitio web para firmar la carta. Aquí está a lo que se están comprometiendo. There's actually a way a city can become a city of compassion. So let's listen to what all of these folks are committing to. The principle of compassion lies at the heart of all religious, ethical, and spiritual traditions. Calling us always to treat all others as we wish to be treated ourselves. Compassion impels us to work tirelessly to alleviate the suffering of our fellow creatures. To dethrone ourselves from the center of our world and put another there. To honor the inviolable sanctity of every single human being. Treating everybody without exception. With absolute justice, equity, and respect. It is also necessary in both public and private life to refrain consistently and empathically from inflicting pain. To act or speak violently out of spite, chauvinism, or self-interest. To impoverish, exploit, or deny basic rights to anybody. And to incite hatred by denigrating others, even our enemies. Is a denial of our common humanity. We acknowledge that we have failed to live compassionately. And that some have even increased the sum of human misery in the name of religion. We therefore call upon all men and women to restore compassion to the center of morality and religion. To return to the ancient principle that any interpretation of Scripture that breeds violence, hatred, or disdain is illegitimate. To ensure that youth are given accurate and respectful information about other traditions, religions, and cultures. To encourage a positive appreciation of cultural and religious diversity. To cultivate an informed empathy with the suffering of all human beings, even those regarded as enemies. We urgently need to make compassion a clear, luminous, and dynamic force in our polarized world. Rooted in a principled determination to transcend selfishness. Compassion can break down political, dogmatic, ideological, and religious boundaries. Born of our deep interdependence, compassion is essential for human relationships and to a fulfilled humanity. It is the path to enlightenment and indispensable in the creation of a just economy and a peaceful global community. Te invito a hacer lo mismo.